Te voy a hacer una pregunta. Si tienes la app de Starbucks metida en el móvil, consúltala ahora mismo. ¿Cuánto saldo tienes ahí dentro? ¿10 euros? ¿15? ¿30 euros? Pues multiplica eso por millones de personas alrededor del mundo. Y así sabrás cuánto dinero tiene Starbucks ahora mismo en su balance. Te lo digo aproximado, más de 2.000 millones de dólares. No es poco, ¿eh? Si Starbucks mañana decidiera operar como un banco y no como una cafetería, ya sería muchísimo más grande que muchísimos bancos regionales americanos. Técnicamente sería una entidad financiera de tamaño medio. Pero no se llama banco, se llama cafetería. Y no te cobra ni un solo interés por tener tu dinero dentro de su cartera. Bienvenido al SP Café, episodio 2, hoy Starbucks. Esta empresa es una de las más interesantes del SP500 y te voy a decir el por qué. La principal razón es porque tiene 3 capas. La primera capa es la que tú ves, la cafetería. El dependiente que apunta tu nombre en el vaso, el ambiente a café moderno de placita, unos sillones marrones, música chill. Esa capa es real, pero es una fachada. La segunda capa está debajo y es cómo funciona toda su maquinaria financiera. Es una operación bancaria encubierta. Usan un sistema de extracción de datos tan perfecto que lleva estudiando la psicología del consumidor durante los últimos 40 años. Y la tercera capa es una historia con muchísimo salseo. Desde un crío de Brooklyn que creció en una vivienda de protección oficial, hasta un chico que casi pierde la empresa por culpa de una traición y que salvó el padre de Bill Gates. Sí, no es ninguna broma. Así que vamos a empezar. Año 1971. Estamos en Seattle. 3 amigos de la Universidad de San Francisco deciden montar un negocio juntos. Los 3 protagonistas son Jerry Baldwin, un profesor de literatura, Seb Siegel, que es un chico que da clases de historia, y Gordon Bowker, un escritor. Ninguno de los 3 tiene la más mínima intención de montar una cadena superpotente. Solo quieren vender granos de café bueno dentro de su ciudad. Su inspiración fue un señor holandés llamado Alfred Pitt, que había abierto un negocio similar en Berkeley llamado Pitt's Coffee, donde evidentemente nuestros 3 protagonistas iban de forma habitual. Y pensaron, lo que puede hacer Pitt en Berkeley, lo podemos hacer nosotros en Seattle, pero solo vamos a vender grano. Abrieron la primera tienda en Pike Place Market. Es un mercado pintoresco de Seattle que sale en muchas postales. Y allí vendían sacos de grano, teteras bonitas, bolsas de té aromáticas... Nada más, te hacían el café para nada, o sea, no se parece. Para ellos, preparar la bebida era completamente inviable. Según su filosofía, era lo que tenía que hacer el cliente en su casa tratando muy bien el grano. Vamos a saltar 10 años en el tiempo. 1981, la empresa va bien, tienen 3 tiendas abiertas por Seattle, tranquilísimos. Pero entra en escena el cuarto protagonista de esta historia, Howard Schultz. Y este chico no se parece en nada a los académicos que tienen esta empresa. Él creció en una vivienda de protección oficial en Brooklyn, Nueva York. Pobreza bastante dura. De hecho, su padre era camionero, no tenía un salario extremadamente alto, ni medio, más bien bajo. Y cuando Schultz tenía 7 años... Oye, de verdad, no sé pronunciar este nombre, ¿vale? Voy a decir Schultz. Perfecto. Pues su padre se cayó en el hielo, se rompió el tobillo y como la familia no tenía ni seguro médico ni ahorros, entraron en una crisis bastante grande. Una vida que humilló bastante a su familia, de hecho. Entonces, eso le marcó. Schultz salió de esa vida gracias a una beca deportiva y acabó trabajando de comercial en una empresa de menaje sueca. Este menaje era de plástico, o sea, matizo porque al final no es el menaje ese de cerámica que nos esperamos. Y un día se da cuenta de que una pequeña tienda en Seattle está comprando unas cantidades altísimas de filtros de café. 5 veces más que el resto de sus clientes. Y entonces este chico se pregunta, pues voy a ir a ver qué pasa. Entonces, tras entrar en esa tienda, queda tan sumamente enamorado que lo primero que hace es pedir un puesto en marketing. Al principio ellos no querían contratarle, pero en 1982 nuestro amigo Howard entra en plantilla. Un año después, en el 83, lo mandan a una feria en Milán. Schultz, caminando por Milán, entra en un bar de espresso italiano. Es que los italianos con el café, ojito, ¿eh? Y ve algo que en Estados Unidos ni por asomos se le iba a parecer. En Italia el café no era algo de toma y dame rápido. Era un ritual social, la gente se conocía, hablaba, conversaba, pasaba un rato, el camarero se sabía los nombres de la gente, había teatro, había una comunidad. Y ahí este chico se dio cuenta de que ese quería que fuera el futuro de su empresa. Al volver a Seattle, evidentemente no dudó y le dijo a sus compañeros, tenemos que convertir estas tiendas en cafeterías. A lo que ellos responden que no. Rotundamente no. Para ellos era como prostituir la marca. Era como convertir el gran templo del grano en un restaurante normal y corriente. Entonces Schultz, frustrado, en 1985 decide dimitir. No voy a dimitir. Pues él sí. Y se fue a montar su propia cadena de café italiano, que la llamó Il Giornale. La verdad es que le fue bastante bien. Y llegamos al 87. Y esto que te voy a contar parece de guión. Resulta que el gran templo del grano de café lo quieren vender. Quieren centrarse en otra marca que han comprado, llamada Peet's, que era aquella que les inspiró originalmente. Y ponen las 3 tiendas de Starbucks por 3,8 millones a la venta.
¿Y a quién querían venderle? A Schultz. Para ponerte en contexto, él ahora mismo tenía 33 años, tenía una mujer, estaba embarazada y tiene la friolera cantidad en el banco de $0. Pero los tres académicos le ofrecen 60 días para reunir esa cantidad. Entonces, ¿qué decide este próximo padre de familia? Lanzarse. Empieza a buscar inversores, llamando puertas, y presenta el proyecto. Un dato curioso es que de los 242 inversores que Schultz fue a llamar, solo 25 dijeron que sí. Su tasa de rechazo fue un 90 y pico %. Ese chico se pega la matada de su vida. Y a 10 días de que se cumpla el día 60 ha reunido la mitad del dinero. Solo la mitad. Está cerca, pero le faltan 2 millones. Y 2 millones son 2 millones. Entonces, recibe una llamada. Jerry Baldwin, uno de los fundadores, le dice por teléfono: oye, Howard, que tenemos un problema. Otro inversor se ha enterado de la operación y nos ha hecho una oferta superior. Estamos hablando de $4 millones mañana mismo. A lo que Schultz pregunta: ¿quién leches tiene tantísimo dinero? Y le dicen que Sam Strom. Que tú pensarás, ¿quién es este señor? Pues era uno en sus tiempos de los mayores empresarios de Seattle. Y lo más gracioso es que era uno de los inversores de Il Giornale, la cafetería de Schultz. Entonces, claro, él... ya está vendido todo el pescado está vendido. Estaba bastante desolado porque llevaba 2 meses currando como nadie y de repente llega un tío, chequera en blanco y dice: aquí tienes la pasta. Y todo legalmente. Le estaba quitando el sueño de su vida. Y aquí entra un héroe inesperado. Schultz tenía un amigo joven llamado Scott Greenberg. Este chico le dice que tiene un conocido bastante importante en su bufete. Entonces Schultz, desesperado, se presenta en el bufete y le presentan a un señor altísimo, de 2 metros y 1 centímetro, con una presencia física aplastante, unas pintas de magnate adinerado, ¿sabes? Y su nombre es... bueno, la verdad es que no sé leer su nombre. Vamos a llamarlo Bill Gates padre. Efectivamente, el padre de Bill Gates, que en el 87, para ponernos en la línea del tiempo, ya está construyendo Microsoft. Solo que el hijo de momento no era el tío más rico del mundo, pero su padre era un abogado bastante respetado en la ciudad de Seattle. Al final Schultz le cuenta toda su historia y la respuesta de Bill Gates padre es la siguiente. Le dice el tío: vuelve en 2 horas. Al final, después de las 2 horas, Schultz vuelve y el señor Gates le pregunta que si era verdad todo lo que le había contado, si se había dejado algún tipo de información. A lo que este responde que no, evidentemente, que su propio socio le está quitando la empresa de sus sueños. Entonces Bill Gates padre le dice que vayan a dar un paseo. Lo coge del brazo, cruza la calle con él, en plan padre-hijo. Claro, si su hijo está ahí metido en un garaje, fabricando los cimientos de una de las empresas más grandes del mundo, pues obviamente tenía que refugiarse en algún lado. Y entonces en este paseo entran en las oficinas de Sam Strom, el millonario que quiere comprar Starbucks. Y como si de una película se tratara, el señor Bill Gates padre le apunta con el dedo en su despacho y le dice: debería darle vergüenza. Esto es lo que va a pasar. Usted se va a retirar y Howard va a comprar la empresa. Y a partir de ahora no volveremos a oír hablar de usted. ¿De acuerdo? Y Strom se retiró. Cuando salen del despacho, Howard le dice al señor Gates: oiga, pero es que a mí me siguen faltando 2 millones. Y Bill Gates padre le dijo que encontrarían ese dinero, de hecho, que él y su hijo iban a invertir. Y en agosto de 1987, Howard Schultz compra Starbucks por una cifra de $3.8 millones. Efectivamente, si no fuera por el padre de Bill Gates, Starbucks no existiría. Si es que están en toda esta gente. Y a partir de entonces, el chico de Brooklyn que estaba en la pobreza empieza a construir uno de los imperios más raros del capitalismo. Vale, una historia preciosa. Vale, vamos a empezar a hablar de por qué Starbucks es una de las 200 empresas más valiosas del mundo. Porque mucha gente piensa: vale, venden café caro, la gente lo compra, es genial, la fórmula funciona, ¿no? Y es verdad, pero el negocio es mucho más raro. Eso es tan solo la punta del iceberg. Te lo voy a explicar en 3 conceptos. El concepto número 1 es el siguiente: float. En inglés, flotar. Es la palabra con la que se describe el dinero que tienes en tu poder pero que todavía no es tuyo. Técnicamente. Mira, cuando tú metes 25 euros de saldo en la app de Starbucks, por ejemplo, ¿qué crees que pasa con ese dinero? Tú piensas: bueno, pues me he dejado 25 euros en cafés y ya se irán gastando, me lo iré gastando, ¿no? Pero en los libros contables de Starbucks, esos $25 no son un ingreso, son un pasivo. Es algo que Starbucks te debe a ti, porque tú has pagado un producto que todavía no te ha entregado. Mientras tú no te bebas el café, Starbucks tiene tu dinero, pero te lo debe. Y claro, ¿cuánto tiempo tarda una persona en gastarse 25 euros en cafés? Pues algunos días, otras semanas, otros meses. Y mientras tanto, claro, Starbucks tiene tu dinero, o sea, puede ir haciendo cosas con él. Puede invertirlo, puede generar intereses, puede comprar, puede hacer 1000 cosas. Es básicamente un préstamo que tú le haces gratis. Te doy un dato. A 28 de diciembre del 2025, Starbucks declaró en su balance que tenía 2.253 millones en Stored Value Card Liability. Te lo traduzco.
dinero cargado por clientes pendientes de gastar. Si Starbucks fuera un banco, ya sería más grande que la mayoría de bancos o entidades financieras pequeñas de Estados Unidos. De hecho, estaría entre los 500 más grandes, más o menos. Tú imagínate que Starbucks, durante todos los años, desde que tú recargas el saldo, pone todo tu dinero a trabajar con un 4% de interés. Con todo ese dineral que tienen acumulado, generan aproximadamente unos 80-90 millones de dólares solamente en intereses. Y tú, que lo único que has hecho es meter ese dinero en tu saldo para cafés. Y no te devuelven nada. Por si no lo sabes, los bancos funcionan igual, o sea, tú tienes tu dinero en tu cuenta, pero el banco está usándolo constantemente para generar rendimientos. Pero esta gente es más lista incluso porque está siendo un banco sin las regulaciones de ser un banco. El concepto número 2, el breakage. En inglés, ruptura, para que nos entendamos. Este es el dinero fantasma, es ese dinero que se mete pero que sabemos que nunca se va a gastar. Estadísticamente, con muchas tarjetas regalos y apps de prepagos, pues funciona lo siguiente. Volvemos al caso de que tú metes 25 euros en cafés. Te tomas 5 cafés y te queda un saldo de 1,5 €. Y ahí se queda, porque al final no te puedes gastar 1,5 € en nada. Para gastarlo tendrías que volver a recargar saldo, seguir acumulándolo. Y como te da pereza, el saldo se queda ahí flotando, sin tocar durante años. Pues multiplica eso por millones de usuarios. La gente que se desinstala la app con saldo dentro, que cambia de móvil, que se aburre de Starbucks si tiene saldo, pues quedan céntimos y euros en todos lados. Y la contabilidad, que no son tontos, después de cierto tiempo dicen, oye, este dinero no lo va a reclamar nadie, pa' la casa. Y es increíble porque ese ingreso no tiene ningún tipo de coste asociado, o sea, el margen es del 100%, porque no se lo han gastado en nada. Pues para que lo sepas, Starbucks declaró 181 millones solamente de este tipo de ingresos. Es el 4,3% del beneficio neto de ese año. Y de hecho en 2025 la cifra se acerca a los 222 millones. O sea, es una locura de dinero. Solo con uno yo podría... no sé qué haría. Y el concepto número 3, que es un poquito más técnico pero es bastante bueno, son las comisiones de tarjetas de crédito. Cada vez que tú pagas un café con tu tarjeta de Visa o Mastercard, Starbucks paga una comisión al banco, el banco emisor de tu tarjeta. Esa comisión tiene dos partes, un porcentaje pequeño del 2% de la transacción y una tarifa fija de 20 o 30 céntimos. Claro, si el café te vale 3 euros, pues 30 céntimos es el 10% del producto. Pero Starbucks no puede hacer nada porque son los acuerdos de los proveedores de tarjeta. O sí pueden. Esta es la jugada. Cuando Starbucks te empuja a recargar tu saldo, solo pagas esos 30 céntimos en una sola transacción. Y claro, como no lo pagan por separado, pues se ahorran en comisiones un dineral. Pues ala, otra vez, cientos de millones en comisiones de tarjetas de crédito. Y ahora viene la guinda del pastel. Todo esto funciona porque la app de Starbucks está diseñada de tal manera que te obligue a hacer lo que la empresa quiere sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, te ponen un mínimo de recarga. La recarga, por ejemplo, serían $10. No puedes recargar 3, no puedes recargar 5, tienen que ser 10. ¿Y esto por qué? Te estarás preguntando. Pues evidentemente porque los precios de los cafés son irregulares. Un latte a 4,75, un frappuccino a 5,40. Lo hacen matemáticamente imposible para que el saldo se quede en cero. Y así conseguir que te quede un residuo de 0,90 céntimos, de $1,20, un residuo. Y como te queda residuo, tienes dos opciones. Puedes abandonar ese dinero y hacer el breakage, o puedes pensar, no, ese dinero es mío, pero claro, no me lo puedo gastar, entonces ¿qué hago? Recargo 10. Así, técnicamente no lo estoy perdiendo, me lo gastaré algún día, ¿no? Y esto te lleva a un bucle infinito de recarga. Claro, evidentemente hay asociaciones de protección al consumidor que, por ejemplo, en 2023 denunciaron a Starbucks por un embolso de $900 millones solo por este tipo de ingresos. Me refiero a los saldos residuales. Vale, hasta aquí parece que todo le va súper bien a Starbucks. Pero una empresa que opera 41.000 locales en 86 países distintos tiende a que le ocurran cosas. Cosas serias. Y hay 3 episodios que casi la matan. Mientras esta empresa le decía a Wall Street que era un éxito increíble y que era muy rentable invertir en ella, le decía a la Hacienda del Reino Unido, la de Londres, que llevaba 14 años perdiendo dinero. Y claro, ¿las dos cosas a la vez? Nah, imposible. Y te digo por qué en concreto la del Reino Unido. Durante 14 años, las operaciones de Starbucks generaron unos ingresos de 3.100 millones de libras, de las cuales solo pagó 8,6 millones en impuestos. Eso era menos de un 1%. Para que te hagas a la idea, su principal competidor, que se llama Costa Coffee, tenía unos ingresos de 377 millones de dólares y pagaba 15 millones en impuestos. Por lo tanto, eran trampas. Y el truco funcionaba mediante los precios de transferencia. Ahora mismo te lo explico. La filial inglesa de Starbucks no compraba sus granos directamente, se los compraba a otra filial en Suiza. Y de esta manera la filial de Suiza le ponía un incremento en el precio de compra del 20%. Entonces provocaba que la filial inglesa siempre estuviera en pérdida. ¿Y dónde se queda este dinero?
en Suiza, que los impuestos son más bajos. Además, es que son muy listos. La filial inglesa, de nuevo, le pagaba un 6% de royalties a la filial de Holanda. Vaya por Dios, otro dinero en impuestos que se acaba de escapar. Bueno, pues evidentemente tiraron de la manta y no todo fue algo súper genial y súper wow, estratégico. Empezaron manifestaciones, presión política y de todos los tipos de escándalos que se te puedan ocurrir y al final Starbucks terminó pagando. El segundo escándalo es el siguiente. 12 de abril del 2018, en Filadelfia, estamos en el barrio de Rittenhouse Square. Un barrio bastante pijo. Dos hombres de color, Rashon Nelson y Donte Robinson, ambos de 23 años, entran dentro de un Starbucks. Se sientan en la mesa y están esperando a un tercero, un empresario. Es una merienda de trabajo, pero no han pedido nada todavía. Total, la gerente de la cafetería se calienta y la tía va y les dice que se vayan. Pero oye, que estamos esperando a nuestro compañero, cuando venga pediremos. No, que la tía va y llama a la policía. La policía llega y va y esposa a los chicos. Bueno, pues todo esto lo vieron todos los clientes, grabaron con el móvil y ¡pum! ¡Escándalo! Pues efectivamente, debido a todo ese escándalo, Starbucks estuvo obligada a tener que cerrar 8.000 tiendas durante una tarde de un 29 de mayo para impartir un curso obligatorio de perjuicios raciales a 175.000 empleados. Y a estos dos chicos, evidentemente, les tuvieron que indemnizar, hacer firmar acuerdos de confidencialidad y les pagaron la matrícula universitaria, al completo, todo el curso. Pero esto no acaba aquí, porque en todo el pánico que había en esta situación, el propio Starbucks decidió que tenían que despedir a alguien visible. Y despidieron a Shannon Phillips, una mujer blanca, directora regional que supervisaba unas 100 tiendas. Pero es que esta tía no tenía nada que ver con el asunto de los dos chicos, o sea, no, esas tiendas no eran ni suyas. En cambio, la gerencia de la tienda que llamó a la policía, no le pasó nada. ¿Y por qué Phillips? Te estarás preguntando. Pues sí, porque era blanca. Porque era blanca y era un perfil visible. Pues bueno, de nuevo un subescándalo. Phillips demanda a Starbucks por racismo inverso y en junio del 2023 gana el juicio, con la friolera cantidad de 25,6 millones de dólares. Uno de los veredictos más altos en cuestiones de discriminación, sobre todo corporativa. Así que chicos, si queréis solucionar el racismo con más racismo, no lo hagáis, porque al igual que Starbucks, os puede costar 25 millones. Y el tercer golpe y más reciente es el que más le duele a Seattle, sobre todo porque es de China. Durante años, Starbucks empezó a pensar que China era invencible para ellos. Entraron en los 90, tuvo mucho éxito la marca, era como la más premium de café de todo el país. Un símbolo de éxito occidental para la clase media china. Y entonces en 2017 aparece Luckin Coffee, una empresa china, y Luckin no copió para nada a Starbucks. Hizo todo lo contrario. Mientras Starbucks abría tiendas con sillones para quedarse 2 horas, pasar el ratito del café, Luckin abría mini locales o pequeños kioscos donde su método era recoger pedidos por app. El famoso Pick and Go. Mientras Starbucks cobraba unos $5 por café, Luckin cobraba 2. Además, subvencionado por inversores. De hecho, en 2020, Luckin tuvo un escándalo financiero brutal, o sea, tenían falsedad de cuentas, etc. La sacaron del Nasdaq y de hecho casi quiebra. Y ahí, claro, Starbucks respira un poquito, ¿no? Pero evidentemente los chinos se reestructuraron, reconstruyeron y volvieron a la carga. Hasta que en 2023, efectivamente, señores, Luckin supera a Starbucks en número de tiendas en China. Y en noviembre del 2025, Starbucks tuvo que vender a un fondo chino el control operativo de sus tiendas. Una operación valorada en casi más de 13.000 millones de dólares. Claro, evidentemente, pues se ponen a pensar y dicen, ostras, ¿estamos haciendo algo mal? Y ahora retrocedemos un poquito más para acercarnos a cómo está la actualidad. Hacia 2023-2024, Starbucks empezó a tener un problema. Las ventas en Estados Unidos caían, las ventas en China caían, la acción se estaba desplomando. ¿Qué estaba pasando? Pues estaba pasando algo bastante incoherente y paradójico. La aplicación de Starbucks, esa máquina de generar dinero prácticamente infinito, se había convertido en su mayor problema operativo. La gente pedía por la app, pero claro, al llegarle el pedido al barista, igual en alguna tarde le llegaban 30 o 40 pedidos seguidos, con docenas de modificaciones a la vez, como por ejemplo menos hielo, un poquito más de nata, más corto de leche, más corto de café. Vamos, una pesadilla. Entonces, ¿qué pasaba? Se formaba cola, porque claro, tú pedías, pero tu café prácticamente no estaba listo. Total, Starbucks se había convertido en una fábrica de cafés muy triste. Y Howard, ya retirado en ese momento, dijo por una entrevista que la empresa había perdido su alma. Las palabras pegaron tan fuerte que en 2024 despidieron al CEO que tenían. Y entonces la empresa fichó a Brian Niccol.
Este señor es conocido porque era el CEO de la cadena de comida mexicana Chipotle y antes de eso había llevado Taco Bell. Este señor era conocido por la absoluta increíble gestión de las empresas en las que él ha estado. Y entonces en septiembre del 2024 empieza su plan, Back to Starbucks. Y este plan tiene 5 prioridades. 1. Velocidad. Cualquier bebida debe estar lista en menos de 4 minutos. Y para conseguirlo hicieron una inyección de $500 millones en horas extra para todos los baristas. Y el tipo desarrolló un algoritmo, el Smart Queue, que predice cuándo van a llegar los altos picos de demanda, y así ellos poder tener la plantilla lista. 2. Resucitar el tercer lugar. Las tiendas que se habían vuelto cabinas de recogida de café ahora vuelven a tener sillones, mesas con enchufe, vasos de cerámica y, atención, vuelven a escribir el nombre del consumidor en el vaso. Todo esto parece una tontería, pero es una medida de psicología pura y dura. 3. Limpiar el menú. Para cuando llegó Nicole, el menú tenía más de 100 opciones y él decidió limpiarlo en un 30% casi. 4. Eliminar el impuesto a la leche vegetal. Esto suena raro, pero es bastante importante. Durante años, si pedías un latte con leche de avena, te cobraban un suplemento. Pues Nicole eliminó todo esto. Y 5, evidentemente, recortar burocracia. Se eliminaron capas intermedias y se devolvió el poder a los gerentes de cada tienda, bajo la frase Speed Matter. Es decir, que la velocidad les importa más que la burocracia. ¿Y está funcionando todo esto? La respuesta corta es que parece que sí, de hecho. Sus resultados del primer trimestre del 2026 han tenido unos ingresos de casi $10.000 millones, aumentando un 6% desde el año pasado, y un aumento en el tráfico de clientes de un 3%. Y esto es mucho, te dirás, pues es la primera subida en 8 trimestres. Quiere decir que más gente está entrando en Starbucks físicamente. No solo que la gente va y gasta, no, es que va, pasa el rato, vuelve a esos orígenes de los que estábamos hablando antes. Pero no todo es tan bonito, porque claro, su margen para todas estas operaciones ha caído entre un 12 y un 17%. Pero para que Wall Street no se ponga nervioso, ha prometido recortar 2.000 millones de gastos en la cadena de suministro. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo crees que va a prosperar todo esto? ¿Se puede recuperar el alma de una marca mientras recortas por todas partes? Déjamelo en comentarios. Bueno, y para cerrar, tras 2 episodios de retail, de comida, de bebida, la semana que viene cambiaremos de nicho y le tocará a Apple. Y te voy a contar por qué una de las empresas más valiosas del planeta no gana todo su dinero vendiendo iPhones, sino cobrando peaje. Si te ha gustado el episodio, suscríbete, dale a like, comenta, bueno, haz lo que hace la gente en los canales. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!